Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Seguimos con nuestro estudio meditado, con nuestra contemplación de todas esas verdades de fe tan bellas que se encuentran, que se nos transmiten en el Catecismo de la Iglesia Católica. Como recordarán, estamos viendo el segundo artículo de nuestra profesión de fe, o si queremos decirlo así, en esa división ternaria del credo, es decir, la división según nuestra fe en cada una de las tres personas de la Trinidad. La primera parte la hemos dedicado a Dios Padre y ahora estamos dedicándonos a Jesucristo, es decir, el Hijo vivo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Creo en Jesucristo, nuestro Señor. Creemos en Jesucristo, que es Señor, que es Kyrios. Y hemos dicho que es el Hijo de Dios. Todo esto lo hemos venido diciendo en los últimos encuentros. Y hoy día vamos a detenernos en su concepción, es decir, en esa concepción virginal de María, que fue concebido, dice el credo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Estamos entonces en el número 484 de nuestro catecismo. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Todos sabemos que Jesús de Nazaret es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto lo hemos también recordado en algunos de nuestros encuentros anteriores. Todos sabemos que Él tenía ya la naturaleza divina desde antes de todos los tiempos, es decir, desde toda la eternidad, la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Esto lo hemos visto también en algún encuentro anterior. Y sabemos también que este Jesús de Nazaret, siendo verdadero Dios, es también verdadero hombre. Hoy día nos vamos a detener ya no en lo que significa la naturaleza humana de Cristo, que lo hemos visto en el encuentro anterior, sino en cómo asume Él esa naturaleza humana. En primer lugar, como bien nos dice el Catecismo, esta obra de nuestra salvación se empieza a realizar a través del anuncio que el arcángel San Gabriel le hace a la Santísima Virgen María. Conocemos el Evangelio. Salve María, Jaire María, que jaritomene. Salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia. Que jaritomene significa esto, llena eres de gracia. Este es el saludo del ángel a esta virgen, a esta jovencita que estaba tranquila seguramente en su casita de Nazaret. Este anuncio del ángel que le dice a la Virgen María que ha hallado gracia a los ojos de Dios y que ella es la elegida para ser la madre del mismo Hijo de Dios. María, como sabemos, se turba porque ella no estaba casada, ella no había tenido todavía relaciones íntimas con un varón, entonces no entiende bien cómo va a ser esto. Y el ángel se lo explica, una explicación que le da el ángel Gabriel a María y que nos la da también a nosotros. No te preocupes, María, porque lo que nacerá en ti no será obra ni de la carne ni de la sangre, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra. De modo que lo que nacerá en ti será realmente hijo del Altísimo. La misión del Espíritu Santo. Esta obra de salvación que se inicia llegada a esta plenitud de los tiempos con el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María, se realiza también por obra del Espíritu Santo. Es una de las obras justamente del Espíritu Santo. Conocemos la actitud de María. Ella seguramente no entendería muchas cosas. Ella, como buena judía, sabía que estaban ya los tiempos maduros para la llegada del Mesías, pero seguramente nunca se le habría pasado por la mente que ella sería la madre de ese Mesías.
Y María conocía las Escrituras de todo el Antiguo Testamento y sabía muy bien que la vida del Mesías era una vida difícil, ya para ella misma. Ser la madre del Mesías implicaría también, como le dirá después el santo Simeón en el templo, una espada te atravesará el corazón. María, sin embargo, no se resiste a esta obra de Dios, a esta elección de Dios. Por el contrario, María, humilde, pequeña, responde: he aquí la esclava del Señor, la sierva de Dios, hágase en mí según su palabra. Y en ese momento el Espíritu Santo entra, fecunda a María, ese óvulo de María, y en esta unión entre Dios, el Espíritu Santo, y María, una mujer, en ese instante Jesús es concebido y ya Dios se une. La naturaleza divina y la naturaleza humana quedan unidas, como hemos visto en nuestro encuentro anterior, unidos para toda la eternidad. Fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, qué alegría tan grande. Y para que esto sea posible, nos enseña nuestro catecismo, y en el número 488, Dios fue quien eligió a María. Y la eligió desde el momento mismo de crearla. Es decir, María estaba predestinada a ser la madre de Jesús. ¿Cómo lo hace Dios? Es una obra que la recordamos cada año en la fiesta del 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es decir, la Iglesia nos enseña que en ese preciso momento en que los papás de la Virgen María, Joaquín y Ana, están teniendo esa unión íntima conyugal, en ese preciso momento interviene Dios, de modo que desde el momento en que la Virgen es concebida en el seno de su madre, Ana, en ese mismo momento interviene Dios y la preserva del pecado original. Y así ella será siempre la toda llena de gracia. Al preservarla del pecado original, Dios la hace inmune, digamos así, a las debilidades de la carne, y de esa manera va preparando la morada para su Hijo, una digna morada para su Hijo. Fíjense con cuánta razón, dirá la Virgen María, Dios ha mirado la humillación de su esclava. Es decir, María sabe que ella ha sido elegida gratuitamente por el Señor. Como bien lo dice San Agustín, la gratuidad del cristianismo se nota en toda su plenitud en la Virgen María, porque ella fue elegida sin haber hecho ningún mérito, fue elegida para ser madre de Dios. No podía haber hecho ningún mérito porque ni siquiera existía. Dios la elige en el momento mismo de crearla. Es más, Dios la crea para esta finalidad. Y por eso María es consciente de que su vida, su maternidad, es un don de Dios. Y esto también, queridos hermanos y hermanas, es importante para nosotros. Porque también tú y yo hemos sido elegidos por Dios, como fue elegida María. Hemos sido elegidos por Dios, ¿para qué? Para que su Hijo Jesús habite en nosotros. Para que nosotros se cumpla también esa palabra, esa frase de San Pablo: no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Esto es el cristianismo. El cristiano experimenta en su vida cotidiana, ahí en las alegrías, pero también en las dificultades, ahí en las esperanzas, pero también en los fracasos y en los sufrimientos y en la enfermedad, experimentamos que dentro de nosotros habita otra persona, otro ser, Jesucristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte. También tú y yo hemos sido elegidos por Dios gratuitamente, no por nuestros méritos. ¿Qué va? Nunca tendremos méritos suficientes. Hemos sido elegidos por el amor de Dios, por su misericordia, para que en nosotros habite también su Hijo Jesús. No solamente Él, a través suyo habite también en nosotros la Santísima Trinidad. Yo confío, queridos hermanos, y pido a Dios que todos nosotros podamos experimentar en nuestra vida cotidiana esa presencia trinitaria en lo profundo de nuestro ser, que podamos vivir esta alegría de saber que somos uno
con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces en María se cumple esa gran promesa de Dios, esa promesa que Dios ya le había hecho a Eva, incluso después de que Eva pecó. Dios hizo una promesa a Eva y a través de Eva a todo el género humano. Uno de tu descendencia le pisará la cabeza a la serpiente. Es decir, aunque Eva había pecado, aunque Eva había desobedecido a Dios, aunque Eva había sido infiel a Dios, Dios se mantuvo fiel siempre, en ningún momento dejó de ser fiel. En ningún momento se echó atrás en ese designio de amor que tenía para nosotros los hombres. Y en el mismo momento de nuestra desgracia, provee el remedio al pecado, el remedio a nuestra enfermedad. Un descendiente de la mujer. Esa mujer es la Virgen María, de la que nos habla el Apocalipsis. Una mujer vestida de sol, que da luz a un niño, a este niño que es Jesús, el Salvador del mundo. Dios fue preparando a la mujer para esta gran misión, repito, desde Eva, pero también a través de otras santas mujeres, de las cuales nos habla el número 489 de nuestro catecismo. Débora, Ruth, Judith, Esther, cuántas mujeres, hijas del pueblo de Israel, que han tenido una participación fundamental en la historia de salvación de Dios con su pueblo. Hasta que decimos, pues, llegó a su plenitud con la Virgen María y en ella con la encarnación del Verbo. María acoge la voluntad de Dios y así como por la desobediencia de Eva entró el pecado y tras el pecado la muerte en el mundo, por la obediencia de María se desata ese nudo del pecado y entra la salvación en el mundo. Esa salvación que tú y yo anhelamos, esa salvación que tú y yo necesitamos y que yo los invito a acogerla con los brazos abiertos de par en par. María, pues, verdaderamente Madre de Dios, pero también verdaderamente Madre nuestra, porque Jesús en la cruz nos la dejó como Madre. Madre, he ahí a tu Hijo. Son las palabras de Jesús crucificado. Y señalándole a Juan, Jesús le señalaba a cada uno de nosotros. Tú y yo somos hijos de María. Y espero que también, así como ella virginalmente concibió y dio a luz a Jesús, también nosotros tengamos con ella esa intimidad de hijos a través de la cual podamos ser, en cierto sentido, también concebidos y dados a luz por María para la vida eterna, para nuestra santificación, para nuestro gozo. María siempre virgen, nunca nos olvidemos de esto. Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Algunos nos dicen, no, pero la Biblia dice que los hermanos de Jesús le fueron a buscar, no sé qué. Sí, sí, hermanos de Jesús. En la época de Jesús, por hermanos se entendía no solamente los hijos de papá y mamá, sino también los primos y algunos familiares más cercanos, casi lo que hoy día podríamos llamar como lo que se podría llamar en otras circunstancias como el clan más cercano, los familiares más cercanos. La verdad es que María se mantuvo siempre virgen y justamente en esa virginidad también María nos sigue dando a luz a cada uno de nosotros. Confiemos pues nuestra vida en los brazos misericordiosos de Dios nuestro Padre. Confiamos nuestra vida en esa mediación permanente de la Santísima Virgen María. María es obra del designio de Dios, como nos lo dice el Catecismo en el número 502. La mirada de fe, unida al conjunto de la revelación, nos descubre las razones misteriosas por las que Dios quiso que su Hijo naciera de una virgen. La virginidad de María manifiesta la iniciativa de Dios en la encarnación. Jesús es el nuevo Adán, María la nueva Eva. Ella es, número 507 del Catecismo, es a la vez virgen y madre, porque ella es la figura más perfecta de la Iglesia. María, miembro de la Iglesia y figura perfecta de la Iglesia. Así como María, también la Iglesia es nuestra madre y también ella nos da luz como hijos de Dios en esa pila bautismal. A través de los sacramentos, la Iglesia nos va regenerando, nos va rehaciendo desde dentro
por el poder de la palabra, por la fuerza de los sacramentos y por el amor de la comunidad eclesial, y nos va dando luz para de toda la eternidad, para que seamos santos e inmaculados ante Dios por el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.